Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Vega. Soy doctoranda de las Universidades Austral de Chile y UNSAM. Además, soy becaria del Centro de Investigación en Arte y Patrimonio CIAP, dependiente tanto de CONICET como de la UNSAM. Y debo decir que esta presentación cuenta además con el apoyo de Becas ANID para doctorado nacional, llevando por título Sutura y Urdimbre, correspondencias enunciativas y estéticas entre las arpilleristas y el colectivo Acciones de Arte CADA durante la dictadura cívico-militar chilena. 1. Jirones, resabios, retazos, arpilleras como remiendos de una herida nacional. La campaña genocida perpetrada por la dictadura cívico-militar chilena generó una serie de reacciones tendientes a denunciar el atropello a los derechos humanos, tanto en la sociedad civil como en el arte. Los recursos estaban supeditados a la imposición del terror a través de sostenidas acciones que a pocos días del bombardeo a La Moneda contemplaron la quema de libros, la intervención de las facultades universitarias y la desaparición, el crimen o el exilio de ciertos agentes culturales, entre otras. En relación a los militantes de izquierda y aquellos ciudadanos detenidos, desde fines de 1973 sus esposas, madres, hermanas o hijas coincidieron en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, COPACHI, organismo ecuménico que les brindó asesoría espiritual, material y legal, mediante la presentación de los primeros habeas corpus que fueron rechazados en su totalidad. Según la abogada Gloria Torres, cito, como no acogían los recursos de amparo, se nos ocurrió que las mujeres podían contar sus historias a través de bordados. Empezamos a preguntar y la mayoría no sabía escribir bien porque eran esposas de obreros. Entonces empezamos a hacer bordados donde contaban lo que les iba ocurriendo. Fin de cita. La técnica, conocida como arpillera, fue creada por la artista Valentina Bone a partir del uso de retazos textiles y junto con oficiar en tanto sustento económico y denuncia, les permitió establecer redes de solidaridad que devinieron en su posterior politización. De ahí que en 1975, ante la negativa de respuestas y su afán de justicia, constituyeran formalmente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos que colectivizó la interrogante ¿dónde están?, hermanándose a una búsqueda inherente a los países vecinos. Sus acciones consideraron la ocupación del espacio público a través de marchas o huelgas de hambre, la aparición en documentales prohibidos en el país y la creación de un grupo folclórico que convirtió a la cueca sola en una danza emblemática. Varios de estos acontecimientos fueron evocados en sus arpilleras, convirtiéndolas en lo que la curadora Roberta Basic ha sindicado como fotografías textiles. El mismo año, la disolución del COPACHI dio origen a la Vicaría de la Solidaridad, que bajo el alero de la Iglesia Católica diseminó los talleres de arpilleras entre mujeres de sectores marginales, quienes empatizaron con las familiares de la agrupación, consolidando dos temáticas principales, la búsqueda de los desaparecidos y la cotidianidad de los territorios. El esfuerzo de la Vicaría, artistas y organismos como la Cruz Roja permitió que los tapices fueran comercializados en el exterior o expuestos en galerías principalmente europeas y en actos coordinados por los exiliados en sus respectivos países. En Chile, a propósito de una exhibición junto a pintores como Nemesio Antunes y Roberto Mata, la galería de Paulina Vogt fue blanco de un ataque incendiario. Hasta ese momento, la factura naif de estos tapices había resultado clave para evadir la censura, tensionando las divisiones entre arte y artesanía o baja y alta cultura. Sin embargo, en 1978 un pequeño embarque en el aeropuerto de Santiago alertó respecto a su, comillas, propaganda subversiva. El hallazgo derivó en la persecución de las arpilleristas quienes exacerbaron su condición anónima, pues la mayoría continuó creando. Ante la consolidación de la impunidad advenida con el gobierno democrático de Patricio Aylwin, sus temáticas se mantienen vigentes. Considerando que muchas han fallecido sin conocer el paradero de sus seres queridos, sus textiles nos conminan a visibilizar sus luchas ante el extrañamiento en que los protagonistas de la transición las sumieron. Según la fotógrafa Kena Lorenzini, cito, las mujeres derrocamos a la dictadura. No fueron los hombres, fuimos las mujeres. Si tú ves quiénes salieron a la calle, fueron las mujeres.
las mujeres familiares de detenidos desaparecidos, las mujeres en el tema de las marchas por las alzas de los precios de los alimentos, las mujeres en el Paseo Ahumada. Las mujeres fueron las grandes protagonistas. Había un manifiesto hacia las demandas de las mujeres en la democracia que no se cumplieron. 2. El colectivo Acciones de Arte CADA denuncia solidaridad y contracanon. A propósito de lo que Galindo ha identificado como un reprocesamiento del gesto de las vanguardias históricas, los 70 en el Cono Sur se caracterizaron por el surgimiento de una serie de movimientos tendientes a escindirse del canon mediante expresiones heterogéneas y mutantes que cuestionaron y transgredieron sus contextos de formación. La imposición de terrorismos de Estado volcó la mirada hacia el vínculo entre arte y vida, el cuestionamiento sobre el rol del artista, su consecuente politización, la solidaridad con los pueblos oprimidos y la intervención del espacio público. En Chile, la visibilización de ciertas autorías femeninas coincidió con el uso de soportes ajenos a los habituales. Cuerpo y ciudad constituyeron parte de un lienzo como un espejeo bifurcado de la historia. El colectivo Acciones de Arte CADA es indicado por Nelly Richard como parte de la escena de avanzada, término mediante el cual identificó a aquellos artistas que a partir de 1977 trascendieron los límites de la literatura y la plástica, cruzando las fronteras entre estos géneros para elaborar nuevos lenguajes y modificar las estrategias discursivas. El grupo interdisciplinario, formado en 1979 por Diamel Eltit, Lotti Rosenfeld, Fernando Balcells, Juan Castillo y Raúl Zurita, se caracteriza por la evidencia de su carácter político a través de acciones que dialogan directamente con la dictadura. De acuerdo al sitio Memoria Chilena, la agrupación estaría caracterizada por una doble disidencia. Por un lado, cuestionan la institución artística previa deslegitimando a la galería como espacio vital, y por otro, rechazan la institucionalidad impuesta por el régimen, así como las bases socioeconómicas que lo sostienen. Según el TIP, sus acciones recogen el gesto de las vanguardias desde el happening al arte conceptual, convirtiendo a Joseph Beuys en una de sus influencias más importantes, pues toman de él las nociones de cultura social y arte ampliado para referirse a la voluntad comunicativa y política de sus acciones en lo referente a la capacidad artística de transformación social. Esta presentación propone ciertas tentativas sin fijar conclusiones absolutas. Nuestro objetivo es establecer ciertas correspondencias visuales, temáticas, enunciativas e históricas entre algunas acciones del CADA y algunas arpilleras, considerando premisas inherentes a la neovanguardia latinoamericana, como la relación entre arte y vida, el trabajo colectivo y el trastocamiento a la noción tradicional de arte que, como vimos, en el caso de las arpilleristas culmina en la exposición de sus textiles en galerías nacionales e internacionales, aunque ellas jamás se reconozcan como artistas. Por su parte, el CADA ejecutaría una operación inversa, pues si bien es cierto su propuesta resulta academicista al teorizar su propia praxis, el grupo vuelca su hacer al espacio público, las poblaciones, la periferia, entroncando con las demandas sociales mediante intervenciones masivas orientadas a la denuncia del atropello a los derechos humanos. 3. Medio litro de leche, apelación a la simbólica del hambre. El 3 de octubre de 1979, el CADA afirma su presencia en el campo cultural con Para no morir de hambre en el arte, una serie de acciones sucesivas orientadas a la visibilización de la miseria y la clausura de la galería como espacio de crítica mediante la distribución de 100 bolsas lácteas entre pobladores de la comuna de La Granja, con la inscripción medio litro de leche, evocando una de las medidas más significativas del programa de la Unidad Popular, que aseguraba su ingesta diaria entre todos los menores de 15 años sin importar su condición social. Los envases vacíos fueron intervenidos por otros artistas y ubicados en una caja acrílica que signaba para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos. Paralelamente, publicaron un inserto en la revista Hoy. Imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca accediendo a todos los rincones de Chile como la leche diaria a consumir, imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como páginas blancas por llenar. La obra continúa el 17 de octubre en inversión de escena.
Una caravana de camiones pertenecientes a la empresa Soprole, una de las principales abastecedoras lácteas del país, recorre distintas calles de Santiago para estacionarse afuera del Museo Nacional de Bellas Artes. El colectivo cubre la fachada con un lienzo de tela blanca, en lo que Williamson ha identificado como una radical desarticulación institucional, en la que establecen una correspondencia entre arte, sociedad y política a través de la interacción con habitantes de zonas marginales. Entre las arpilleristas, la preocupación por el hambre permea la ejecución de su técnica. Según Garcés, el contexto incita a las mujeres chilenas en general a ocuparse de las dirigencias de distintas organizaciones comunitarias que por medio de comedores infantiles u ollas comunes posibilitan la entrega de alimentos, sobre todo entre los niños y niñas de sus poblaciones. En el caso específico de la leche, esta arpillera nos muestra un personaje femenino vestido con el delantal verde asociado a las educadoras, sosteniendo un contenedor blanco frente a un par de niñas y otra mujer que esperan sentadas. Sin embargo, la infante de la izquierda no posee un recipiente para recibir su alimento. Al fondo, un retazo negro parece evocar una pizarra operando sobre una doble significación que también aludiría al duelo, donde las creativas han bordado medio L leche para cada niño, junto a la inicial del nombre del presidente abatido y su apellido. De igual modo, el tapiz puede referir a dos familiares o amigas que ante la desaparición de sus compañeros se las arreglan para proveer la leche a las pequeñas, enfrentando no solo la mesa despoblada, sino el espacio vacante de la cabecera. A su vez, operaría como una suerte de remembranza epocal clausurada por aquella puerta café del fondo que al cerrarse anula el paisaje, asfixiando a sus protagonistas en el vacío y la carencia. Sin embargo, también manifiesta el protagonismo femenino. 4 mujeres solas se mantienen unidas en un comedor. En lo que podríamos asumir como una disposición dialógica con la acción del CADA, otros tapices presentarán una dicotomía en el acceso alimentario, marcando un antes y un después, traducido en la urgencia de un hacer comunitario, donde la consigna dar de comer al hambriento no solo interpela, sino que cuestiona los lineamientos morales e ideológicos del hambre. 4. No más. En 1983, el hastío frente a esta y otras dificultades que azotaban a todo el territorio nacional motivó esta acción traducida en una suerte de complicidad entre el CADA, otros artistas y el tejido social. Apelando a la economía sígnica como contribución directa de Lotti Rosenfeld, el colectivo comenzó a rayar esta consigna sobre los muros de la ciudad sin saber que sería completada por grafías anónimas que exigían el cese a la miseria, el miedo, la dictadura misma, etc. También destacamos su impronta en la escenificación del Caupolicanazo. El 8 de marzo del mismo año, convocó a miles de mujeres, en su mayoría pertenecientes a organizaciones comunitarias y colectivos feministas. Durante la jornada, el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos bailó su cueca sola, siendo ovacionado por la concurrencia. Algunas arpilleristas no solo referirán a la gestión en el espacio público, surciendo no más violencia, no más muerte o no más CNI, sino que invertirán el signo, convirtiéndolo en una X que designa los organismos represivos, los alambres de las cárceles, la falta de trabajo o la clausura de los servicios públicos. Asimismo, evocarán ciertas intervenciones del movimiento unitario Mujeres por la Vida, como Somos Más, o las siluetas que, influenciadas por el caso argentino, ponen a circular en la vía pública con los nombres de detenidos desaparecidos y la sentencia ¿me olvidaste? Sí, no. 5. Viuda, fotografía, familiaridad y escritura. En esta suerte de ligamen, la última acción del CADA, aunque solo bajo autoría del T.D. Rosenfeld, consiste en la exhibición simultánea de la fotografía de una viuda en algunas publicaciones de circulación nacional. El retrato de esta mujer, cuyo marido fue alcanzado por una bala loca durante una jornada represiva, dialogaría especialmente con esta arpillera de Victoria Díaz Caro. Junto con consignar su filiación, el protagonismo femenino interpela la mirada del lector espectador en un juego que desbarata las condiciones formales de lectura.
Apelando a Warburg, la memoria inherente a su condición de pathos formel nos induce a identificar una dinámica constitutiva de la genealogía familiar en una materialidad atesorada en pro del retrato y del gesto del nombre. El estado civil de la primera y la fotografía que la segunda mujer lleva prendida y bordada al pecho nos orientan respecto al contexto. En el caso de viuda, algunas versiones del texto que la acompañan clarifican su condición plural. Mirar su gesto extremo y popular, prestar atención a su viudez y sobrevivencia, entender a un pueblo. El apoyo textual será una herramienta a la cual ciertas arpilleristas también recurran, escribiendo un mensaje de puño y letra que camuflan en un bolsillo trasero de sus textiles. En ese sentido, diríamos que sus piezas, además de cosidas, son escritas, fragmentadas y multimodales, acaso libros objeto que es necesario intervenir para leer. Tanto en el inserto de prensa como en la arpillera de Victoria Díaz y la voluntad de desterritorializar el retrato del ser querido desaparecido desde el álbum privado hacia el espacio público, la gestualidad sitúa a las mujeres frente a la emocionalidad de las fotografías, cito, cuyas propiedades físicas y su textura material disparan el anhelo, la evocación y la operación mental que transforma una ausencia en una presencia imaginaria. Fin de cita. La carga emotiva de las escasas imágenes que estas viudas poseen impronta su labor como albaceas no solo de la materialidad, sino del pasado puesto en juego en el presente. El ejercicio analítico del espectador devanea entre la mirada, la soledad de las protagonistas y las mayúsculas que ligan la condición filiativa de la mujer del CADA al requerimiento ¿dónde están?, denotando la grandilocuencia del acontecimiento histórico, tanto en intensidad como en importancia. En suma, desde la visualidad, la materialidad, la fuerza enunciativa y la denuncia, el mensaje cifrado constituye el eje de ambas propuestas que evidencian la función social, emotiva y política del arte. Así las cosas, finalizo esta exposición con otro fragmento de Viuda que a mi juicio resume parte de lo que hemos abordado. Traemos entonces a comparecer una cara anónima cuya fuerza de identidad es ser portadora del drama de seguir habitando un territorio donde sus rostros más queridos han cesado.